¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alejandro Donato Figueroa. Soy de primer semestre de la clase de Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Y el día de hoy haré una pequeña exposición sobre el arquitecto ganador del Pritzker, Eduardo Souto de Moura, dando un pequeño contexto sobre quién es y su trayectoria en la arquitectura. Entonces, comenzando, el arquitecto Eduardo Souto de Moura nació en Oporto, Portugal, en 1952. Su padre era médico, oftalmólogo, y su madre ama de casa. Tiene un hermano y una hermana. Su hermana también es médico y su hermano es un abogado con trayectoria política que anteriormente fue fiscal general de Portugal. Tras sus primeros años en la escuela italiana, Souto de Moura se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, donde comienza como estudiante de arte, estudiando escultura, y al final termina consiguiendo el título en arquitectura. En 1980 se diplomó en arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, donde se destacó como catedrático de 1981 a 1991. Ha sido docente invitado en las universidades de París-Belleville, Harvard, Dublín, Navarra, Zúrich y Lausana. Tras la colaboración en el estudio de Álvaro Siza entre 1974 y 1979, estableció su propio despacho laboral en 1980 y en el año 2011 fue galardonado con el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura y en 2013 el Premio Wolf de las Artes. Eduardo está casado y tiene 3 hijas, María Luisa, María Paz y María Eduarda. Su esposa, Luisa Penja, y la hija mayor son arquitectos. La segunda es enfermera y la tercera está en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, cursando actualmente el 3er año. Como principales rasgos de su arquitectura destacan el rigor y la precisión de las formas, así como una profunda sensibilidad hacia el contexto, al igual que otros arquitectos portugueses, como Álvaro Siza. Souto de Moura se preocupa mucho por el entorno físico que rodea a sus obras, asimismo cuida bastante los detalles y la selección de los materiales locales, conjugando muy bien el hormigón, piedra, madera y aluminio. Se le suele considerar como un representante del regionalismo crítico. El arquitecto Eduardo ganó el primer Pritzker, considerado Nobel de la Arquitectura, con su vocación por diseñar edificios que estén integrados en el entorno. Sus edificios demuestran un interés por el minimalismo y por querer facilitar la vida de las personas que los habitan. De ahí que su concepción de las viviendas unifamiliares de una planta o 2 sea ya su seña de identidad, así como el cuidado que pone en adaptar la construcción al lugar en el que se halla. En el pensamiento de este arquitecto, construcción y entorno son 2 constantes. El premio Pritzker reconoce la labor de un arquitecto vivo con talento, visión y compromiso, y que contribuye al desarrollo de la humanidad con su obra arquitectónica. Souto de Moura cree que lo que cambian son los materiales, los medios y los sistemas de construcción, pero que la idea de una casa es un concepto universal que no ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. De ahí que las claves para comprender sus diseños sean desde percibir cómo ha integrado la estructura en el lugar, ya sea urbano o rural, y cómo integra los muros o paredes, hasta su afán por crear edificios de 1 o 2 plantas diáfanas. A menudo es descrito como un neomies, alguien que se esfuerza constantemente por la originalidad. Souto de Moura ha conseguido muchos elogios por su exquisito uso de los materiales: granito, madera, mármol, ladrillo, acero, hormigón, así como su uso inesperado de color. Souto de Moura es claro en su visión de la utilización de materiales, diciendo: yo evito el uso de las especies en peligro de extinción o protegidas. Creo que deberíamos usar la madera con moderación y replantar los bosques para el uso de la madera. Tenemos que utilizar la madera porque es uno de los mejores materiales disponibles. Esto en palabras de Eduardo.
En una serie de forums llamados el Holcim Forum sobre arquitectura sostenible, Soto de Mora declaró, para mí, la arquitectura es un problema mundial. No hay no hay arquitectura ecológica, no hay arquitectura inteligente, no hay arquitectura sostenible. Solo hay buena arquitectura. Siempre hay problemas que no debemos descuidar, por ejemplo, la energía, los recursos, los presupuestos, aspectos sociales. Siempre hay que prestar atención a todos ellos. El enfoque arquitectónico de Eduardo puede ser difícil de resumir. Sus convicciones sobre cuestiones de estética y diseño son sólidas, pero también muy individuales y en ocasiones incluso inusuales. En su trabajo, esto se traduce en edificios enigmáticos, pero no llamativos. En palabras del jurado del Pritzker Prize de 2011, sus edificios tienen una capacidad única para transmitir características aparentemente conflictivas: poder y modestia, valentía y sutileza, autoridad pública audaz y sentido de intimidad, todo junto al mismo tiempo. En su última entrevista de su serie City of Ideas, Soto habla sobre su mente arquitectónica y el pensamiento detrás de sus obras. En esta entrevista me parece que es interesante resaltar algunas de las ideas de Soto sobre la arquitectura. Entonces, voy a destacar algunas de las ideas más relevantes mencionadas en esta entrevista. Durante la entrevista, el entrevistador destaca una opinión mencionando que la arquitectura es escultural, a lo que Eduardo da a entender su desacuerdo, diciendo que la arquitectura no es escultural. Y a palabras de Eduardo, argumenta con el siguiente ejemplo. Me gusta la escultura, me gusta el arte, pero la arquitectura no es arte y tampoco es escultura. El Museo Paula Rego no es una escultura porque una escultura no tiene ninguna función en su interior. Si rompo una escultura, dentro no habrá nada. El Museo Paula Rego es arquitectura, un complejo de varios edificios que contienen dibujos, pinturas e instalaciones para la colección permanente, una librería, una cafetería y un espacio en el medio para exposiciones temporales. El museo es muy pequeño justo en la planta baja, por lo que desde una corta distancia no se puede ver. Por eso me propuse identificar estos diferentes espacios del museo con formas elevadas de color rojo, en contraste con la vegetación y los árboles altos a su alrededor. La escala de estas formas es similar a un palacio. Los materiales que utilicé son similares a otros edificios memorables en el área, así que el museo está construido a partir de mi memoria del lugar. Otra observación interesante, o más bien dicho, otro comentario interesante del arquitecto Eduardo. Más adelante en la entrevista, el entrevistador señala que, más bien, le pregunta, ¿cuál es la intención principal de tu trabajo, de tus obras en la arquitectura? A lo cual Eduardo parece molestarse y argumentando lo siguiente. No hay ninguna intención. Odio cuando los arquitectos intentan explicar sus intenciones diciendo que quieren hacer arquitectura poética, por ejemplo. No me gustan las explicaciones y las emociones particulares que se provocan intencionalmente. Para mí, un objeto es suficiente. No me interesa saber qué quería decir el autor. Yo quiero leer e interpretar la arquitectura por mí mismo. Yo solo quiero hacer objetos donde la gente pueda vivir y ser feliz. No puedes racionalizar el proceso. Un proyecto no es una conclusión significativa. Si intentas explicar sus intenciones, entonces estás mintiendo. Y entonces, después de esta declaración, el entrevistador entonces pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú pretendes lograr con tus proyectos arquitectónicos? A lo que Eduardo finalmente responde cuál es su enfoque
en la arquitectura, diciendo: primero, para expresar mi manera y mi opinión personal, soy mi propio cliente, lo que significa que primero hago arquitectura para mí mismo. Si estoy contento, si mi trabajo es útil y hace que mi cliente esté contento, el objetivo se alcanza. Los arquitectos que dicen que están trabajando para otros están mintiendo. Tengo que satisfacerme primero. Si eso sucede, también existe la posibilidad de que los demás estén satisfechos. Y entonces, para resumir un poco, Eduardo nos deja ver que desde su punto de vista la arquitectura no es escultura ni tampoco es considerada arte para él. Niega por completo que su trabajo sea un cruce entre escultura y arquitectura. Y más bien resalta que su trabajo tiene un enfoque mucho más colaborativo para producir un trabajo que tenga una dimensión social y también un significado social. Odia la intención de los arquitectos en las obras, como se mencionó anteriormente, diciendo que odia cuando los arquitectos intentan explicar sus intenciones, queriendo hacer, por ejemplo, arquitectura poética, diciendo que para él lo importante es interpretar la obra por sí mismo, que no pretende leer las obras y así tratar de comprender qué quería decir el autor, sino más bien observar y por sí mismo interpretar lo que significa para él. Y también diciendo que la arquitectura primero tiene peso en la importancia personal. Quiero decir, para Eduardo, primero va su opinión, lo que significa la obra para él, y el cómo ve él a su propia obra. Si le gusta, si le parece útil, y si después esta obra es del agrado del cliente, si es útil para el cliente, entonces cumple el objetivo y se alcanza. Y de esta manera, si Eduardo está satisfecho con su propio trabajo, es muchísimo más probable que los demás de igual manera estén satisfechos con las obras realizadas. Continuando con la entrevista, Eduardo nos sigue dando detalles que nos ayudan a comprender de mejor manera su pensamiento arquitectónico. Como por ejemplo, en un punto, el entrevistador le pregunta sobre cómo es que comienza un proyecto y qué es lo que necesita para trabajar de buena manera. A lo que Eduardo menciona que nunca es prudente, o bueno, por lo menos a su punto de vista, nunca es prudente empezar un proyecto de cero. Menciona que hay tanto conocimiento que puede ser aprovechado. Él menciona que muy a menudo recicla sus propios proyectos anteriores para ver cómo pueden adaptarse a la nueva situación y de esta manera transformarse en un proyecto nuevo con la esperanza de que se convierta en algo muchísimo más grande, capaz de cumplir con los objetivos y con las necesidades del proyecto en sí. Menciona que cuando trabajan es necesario siempre la mayor cantidad de información posible, siempre está cuestionando sus formularios y planes para ver cómo se ajustan al problema en cuestión. Y de hecho, Eduardo, en esta misma parte de la entrevista, menciona lo siguiente: por supuesto que siempre necesito un cliente. Incluso si un cliente es estúpido, necesito su estupidez. No puedo trabajar en el vacío. No hay un proceso único. La belleza de la vida está en sus contradicciones, por lo que necesito su atención. Posteriormente, Eduardo también da detalles sobre cómo es que trabaja en su proceso creativo, más bien cómo es que funciona. Menciona que todo el tiempo está guardando imágenes, ya sea mentalmente o físicamente. Si algo le llama la atención, lo almacena. Si despierta su interés, es muy probable que después sea útil para sus proyectos y lo guarda. De esta manera también nos menciona que básicamente tiene una biblioteca de imágenes en su cabeza,
que cuando está trabajando suben y le ayudan a crear un proyecto sólido que cree que sea de su agrado. Básicamente busca una expresión en todo lo que almacena y despierta interés en sí mismo. Pero en fin, me resultó bastante interesante destacar en específico esta entrevista porque nos deja ver bastantes detalles sobre el pensamiento arquitectónico de Eduardo, cómo es que su mente funciona, cómo es que eh, él ve a la arquitectura, qué es lo que significa para él, cómo es que trabaja, etcétera. Por lo que me pareció un gran complemento y fuerte de información para esta presentación. Y bueno, pasando al siguiente punto, vamos a hablar un poco más en detalle sobre el Pritzker que recibió, por qué es que recibió este premio, por qué es que los jueces, el jurado se decidió a otorgarle este premio a él y qué lo llevó, cuál fue la trayectoria que lo llevó a hacerse acreedor de un Pritzker. Rigor, precisión en las formas, así como una profunda sensibilidad hacia el contexto, caracterizan la obra del Pritzker 2011, la obra de más de 3 décadas del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura fue motivo del galardón. Fue de esta manera como el Pritzker describió el trabajo de Eduardo y el galardón del año de 2011. Con una mezcla de precisión y sensibilidad, ha liderado la concepción y arquitectura de 60 proyectos alrededor de Europa. Eduardo Souto de Moura, con 59 años, de los cuales 32 han sido dedicados a la arquitectura, ha concebido propuestas que combinan la modernidad con los ecos de la tradición. En esta mezcla movió al juicio con el que el premio Pritzker decidió reconocerle en la edición de 2011. Lord Peter Gard Palumbo, presidente del jurado, declaró que sus edificios tienen una habilidad única de conjuntar características que parecieran incompatibles, como poder y modestia, autoridad pública e intimidad, agresividad y sutileza, todo al mismo tiempo. Entre los trabajos más reconocidos del arquitecto originario de la península ibérica están el Estadio de Braga, la Torre Burgo en Porto, Casa número 2 en Bom Jesus y el Centro Cultural de Porto, todos en Portugal. Asimismo, ha construido en Reino Unido, España, Italia y Suiza. Desde que Souto de Moura estableció su propio estudio en 1980, ha realizado alrededor de 60 proyectos en Europa. En su cartera pueden verse casas familiares, cines, centros comerciales, hoteles, apartamentos, oficinas, galerías de arte, museos, escuelas, estadios deportivos como el Municipal de Braga e instalaciones de transporte, entre otras el metro de su ciudad natal, Oporto, donde vive y trabaja. Aunque en su natal Portugal el panorama es difícil debido a la crisis económica, social y política, de Moura no puede quejarse, pues dentro de sus actuales proyectos tiene 2 concursos en Suiza para un estadio y un museo en Lausana, así como la fase final de unos laboratorios en Basile, en Bélgica. En Bélgica un crematorio, 2 edificios en Burdeos, el metro de Nápoles. Sin embargo, cuando todo el mundo lo ensalza, su queja es la falta de proyectos en su país. A sus palabras, me gustaría trabajar más en Portugal, pero actualmente no hay nada. Está todo temporalmente paralizado, afirma el arquitecto de 59 años. En estas circunstancias, añade, el futuro es negro para los jóvenes. La crisis económica europea y mundial, los tipos de interés altísimos, el sector privado no invierte y el público no tiene recursos. Hablando sobre la noticia del Pritzker hacia Eduardo, menciona, cuando recibí la llamada en la que me dijeron que era el ganador del premio Pritzker, no lo podía creer.
Luego recibí la confirmación de que era verdad y me di cuenta del gran honor que representa esto. Confiesa que sí había pensado, por ejemplo, en obtener el Premio Europeo de Arquitectura Mies van der Rohe con el Estadio de Praga, una de sus obras emblemáticas, pero jamás se le cruzó por la cabeza alcanzar el premio de mayor prestigio que puede obtener un arquitecto. La nación que mira hacia el Océano Atlántico, con algo más de 10 millones de habitantes, ha ganado ya 2 veces el Premio Pritzker. El primero fue Álvaro Siza en 1992, nacido en Oporto, como Souto de Mora. Los dos más grandes nombres de la arquitectura portuguesa han colaborado en diversos proyectos y tienen su estudio en el mismo edificio de la Ciudad del Norte, con una vista espectacular al río Duero. El hecho de que esta sea la segunda vez que un arquitecto portugués, Álvaro Siza, en 1992, con quien trabajó de Moura, haya sido elegido como ganador, lo hace aún más importante, reconoce Souto de Mora. Y para finalizar con esta exposición, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre algunas de las obras más representativas e importantes de Eduardo. Por ejemplo, en 1980 edificó el Mercado Municipal de Braga, un organismo lineal apoyado en rotundos muros con un espacio cubierto por una gran losa soportada por pilares de concreto. Entre 1982 y 1983, las casas en Nebogilde, Oporto, caracterizadas por el manejo de imponentes muros. En 1984, la vivienda para la Quinta do Lago Algarve. Aquí retoma elementos de la arquitectura vernacular del sur de Portugal. Entre 1989 y 1997 realiza la rehabilitación para la posada del monasterio de Santa María do Bouro, en Braga. En 1992, la Casa Nalcanena, en Torres Novas, una villa construida con muros entre viñedos. Entre 1997 y 2004, el Metro de Oporto, estación de casa de música. Entre 2000 y 2003, el Estadio Municipal de Braga. Y entre 2010 y 2011, el crematorio en Kortrijk, Bélgica. Y bueno, de mi parte sería todo. Personalmente, Souto de Moura me pareció un arquitecto bastante interesante, no solo por su obra, sino también por su pensamiento arquitectónico y cómo es que él interpreta o ve a la arquitectura, lo que significa para él. Me llamó bastante la atención. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y gracias.